Ajá. Ok, y ahora voy a abro la presentación de PowerPoint, habilitar edición, ok, y ya se la voy a colocar en la presentación estamos aquí. Ahí la ve, profe, Ajá, perfecto. así la Entonces tú quiere. la vas pasando en la medida que veas En que la, va. me- Ajá, en la, me- perfecto. Esa misma es, en, pues. en la medida que usted me vaya dando la orden. Ok. Bueno, mira, este pequeño retraso, yo trataré de estar prevenida para la semana entrante, con- que esto no ocurra, pues, ver que de alguna manera resolver esta situación. Como les decía la semana pasada, estamos tratando de ver hoy el Evangelio de Mateo. Les decía igualmente que meterse con el Evangelio de Mateo, después de haber visto el Evangelio de Marcos, era simplemente cambiar de registro teológico, por decirlo así, de alguna forma. Y esto lo decimos sencillamente porque vamos a ver ciertas particularidades en este Evangelio. Y la primera de ellas es, no se ve nada, Pablito, ajá, es que hay dos hilos conductores, uno cristológico y uno eclesiológico. Recordemos que este es el único evangelio que menciona la palabra iglesia. Entonces, desde el punto de vista literario, Mateo hace una síntesis de dos proyectos anteriores, el Evangelio de Marcos, de cual Tomás y la fuente Q, a lo que suma su propia fuente, ¿no? Digámoslo así. Entonces, asume a Marcos, por supuesto, como marco de referencia, pero altera el orden de sus fuentes para hacer composiciones de carácter temático. Sustituye, por ejemplo, el orden que va de Marcos 1:21 a 5:43, cosa que no hace Lucas, pero y lo hace porque él tiene una mentalidad diferente, ¿no? Y busca hacer una síntesis teológica de lo que Marcos no quiso hacer. Él ubica a Jesús como quien hace cátedra y sobre todo destacando el elemento doctrinal en sus aspectos literarios y teológicos. Ahora, es una obra que tiene una serie de recursos estilísticos. Podríamos decir que Mateo es el más judío de todos los evangelios. Y vamos a utilizar procedimientos como lo siguiente. ¿Alguno de ustedes tiene la Biblia en las manos para que busque, por favor, Mateo 7, del 16 al 20? El primero de ellos es la inclusión. En la inclusión son una serie de repeticiones, palabras o expresiones clave al principio de la temática y al fin de la misma vuelve como a repetir la misma expresión, como enganchando el sentido de lo que quiere expresar, eh, poniéndolo, anclándolo en dos, en un principio y un final que se repite. ¿Alguno tiene 7, 16, 20, por favor, para que lo lea? Pues deme un segundo y ya se lo pongo. 7, Ok. 16, 20. Ok, ya lo tiene Ajá. ahí. Ustedes los pueden reconocer por sus acciones, pues no se cosechan uvas de los espinos ni higos de los cardos. Así, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. El árbol bueno no puede dar fruto malo, ni el árbol malo dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. De modo que ustedes lo reconocerán por sus acciones. Correcto. Fíjense cómo al principio y al final, de una u otra forma, va como repitiendo, ¿verdad? La misma idea. Tenemos paralelismos también. Por ejemplo, el que escucha, el que no escucha. O cuando dice, quien quiera salvar su vida, la perderá. Quien pierda su vida por mí, la encontrará. A veces estos paralelismos pueden ser positivos, o sea que la segunda idea continúe la primera o por el contrario, la desmienta, pues, o sea, contraria, como es la que acabo de decirles, pues que está en 16:25.
También vamos a ver mucha repetición de palabras. Y esto es porque para Mateo, lo que son temas como la justicia, el juicio, el envío, el rechinar de dientes, el día del juicio, la parucía, iglesia, son expresiones que a lo largo del Evangelio de Mateo la vamos a ver como muy centralizadas en su relato, así como hay textos centrales, como son el capítulo 5, cuando se habla de las bienaventuranzas, donde hace mucho énfasis en el cumplimiento de la ley, en la justicia, en la perfección, en tratar de diferenciar esa ley antigua en contraposición con la nueva, en cuyo centro está Cristo. Y en el fondo no es más que un discurso comunitario que exige la acogida del débil por encima del fuerte. Entonces, vamos a tener entonces la repetición de fórmulas también, como es el caso de la genealogía. Ya empezando el Evangelio vemos cómo se repite la idea solamente en 2 ocasiones, hace un salto esa idea repetida, pero trata como de ubicar genealogía de Jesucristo. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y así lo va repitiendo de forma continua, tratando siempre de poner al primer hijo de la siguiente generación como el padre de la siguiente. Entonces, también vamos a observar las ordenaciones numéricas. Ese es un procedimiento típico judío, porque para ellos es muy importante el uso de los números. Fíjense cómo Mateo va a presentar 3 grupos de genealogía, de 14 cada una de ellas, 3 apariciones de ángeles, 3 tentaciones, 3 obras buenas. Cuando dice, por ejemplo, en el capítulo 6, cuando hagan limosna, cuando oren, cuando ayunen, 3 veces se va a dirigir al Padre en la oración del huerto, 3 veces son las negaciones de Pedro, pero también son importantes las presentaciones que hace del número 7, porque 7 son las maldiciones, 7 las peticiones del Padre Nuestro, 7 las parábolas, 7 los demonios, 70 veces 7 las veces que hay que perdonar. También aparecen 2, 2 endemoniados, 2 testigos falsos, 2 ciegos, y también es característica desde el punto de vista literario las anticipaciones. Con frecuencia Mateo anticipa el hecho al principio de la perícopa como un resumen de lo que se va a desarrollar más adelante. Como por ejemplo en 2:1-12, si lo tienen en sus Biblias pueden ir leyendo lo que voy diciendo yo, donde anticipa el destino trágico de Israel, y de alguna manera vamos a encontrar cómo se preludia la misión hacia los paganos. Entonces, es un evangelio muy bien construido, con unidades menores que se van enganchando y se repiten para conectarse con una mayor. Las técnicas literarias de Mateo podríamos decir que son semejantes a las conocidas en el Antiguo Testamento y el judaísmo. No en vano, recordemos que este es un evangelio escrito para personas que vienen mayoritariamente del mundo judío al cristianismo. Entonces, dicho esto, es interesante destacar que, como hace mucho énfasis en lo doctrinal, Mateo elabora 5 discursos, porque no solamente lo doctrinal es importante para él, sino lo teológico. Entonces, estos discursos que va desarrollando a lo largo de la trama, lo que trata para él es construir comunidad, demostrando, por otra parte, su gran capacidad para construir y combinar puentes. Generalmente, al final de cada una de estos 5 discursos, termina siempre con la misma frase. Y sucedió que cuando terminó Jesús estas palabras, como una transición hacia lo que viene a continuación.
Entonces, los discursos, ¿verdad? Se conectan con secciones narrativas y proporcionan el sentido de la acción. Ahora, ¿por qué es un 5 discurso? ¿Se han puesto a pensar un poquito sobre eso? No, profe, yo no tengo ni idea. Ni yo tampoco, Bueno, record, porque 7 fue la perfección. sí, bueno, quizás recordemos que como él se está escribiendo para el mundo cristiano que viene del judaísmo, es importantísima la Torá. Y la Torá está constituida por los 5 primeros libros de la Biblia, ¿verdad? Entonces, el hecho que haga este énfasis es precisamente, vamos a decir, parte de su, vamos a decir, de su experiencia literaria en la que pone en manifiesto de dónde proviene y hacia dónde quiere ir. Entonces, el primer discurso, eso todavía lo tenemos ahí en esa primera lámina, evidentemente es el Sermón de la Montaña. Ese Sermón de la Montaña lo vamos a encontrar en el capítulo 5 hasta el 7:29. ¿Cuál es la finalidad de este primer discurso? Bueno, proclamar lo que es el reino de los cielos. Ojo, esa es una característica de Mateo también. Lucas y Marcos hablan con mucha libertad del reino de Dios. Mateo no, porque Mateo sabe que los judíos no mencionan el nombre de Dios porque consideran, ¿verdad?, que el nombre de Dios es sagrado y bajo ninguna circunstancia debe mencionarse. Entonces, cada vez que va a hablar del reino de Dios, Mateo habla del reino de los cielos y cuáles son sus exigencias. Y desde este punto, cada uno de estos discursos empieza con una pequeña introducción, después se da como el planteamiento del problema, donde va a hablar de las bienaventuranzas, de la misión de los discípulos, de una justicia nueva que tiene que superar la justicia antigua y por supuesto todo discurso termina con una conclusión. Ahora, el segundo discurso ya no es el sermón de la montaña, sino el sermón de la misión. Estamos entre el capítulo 9 y el 10:42, en el que Jesús llama a sus discípulos, constituye 12 y les da elementos para ser misioneros con la finalidad de extender el reino. Me gustaría que en la medida que yo les voy comentando esto, tengan la Biblia en sus manos y vayan haciendo seguimiento, ¿no?, para que se den cuenta de que en esta parte nuevamente hay una introducción, luego se da el envío de los 12 y una serie de instrucciones ajustadas a la misión prepascual y por supuesto instrucciones que van a reflejar lo que es la misión pospascual, porque recordemos que los evangelios son la proclamación del querigma a la luz de la Pascua, ¿verdad? Entonces, a veces es difícil identificar qué es lo que estamos leyendo que pertenece a la comunidad prepascual y en otras ocasiones pareciera que estuviéramos hablando de una comunidad que ya está convencida de que Jesús es el Cristo, pero convencida por la fe, porque me consta que resucitó. Después, Mateo nos regala un tercer discurso que ubica en el capítulo 13 y que es el discurso de las parábolas. Él recoge muchísimas, pero muchísimas parábolas. No todas están en el capítulo 13, pero la finalidad de estas es demostrar la naturaleza del reino de los cielos. Y fíjense, consta de 7 parábolas. También comienza con una introducción. En un primer momento, Jesús en general le habla a las multitudes, ¿verdad?, sobre el sembrador, la cizaña, el grano de mostaza, la levadura, pero después ese discurso a los discípulos, donde los va instruyendo sobre el porqué de las parábolas y lo natural que el reino exige por parte del creyente. Posteriormente, vamos a tener el cuarto discurso que se ha llamado el discurso eclesial. Es a partir del capítulo 18
Y prácticamente podríamos decir que este es un sermón para la iglesia, dirigido a la comunidad que está reunida, que escucha y que tiene que asumir el proyecto. Está constituido por materiales, si se quiere, de diversa procedencia, pero que de alguna manera, ¿verdad?, va como enganchándose en la medida que va hablando sobre lo que viene a ser lo básico y lo necesario en la comunidad. Sobre todo hace mucho énfasis en eso de dar paso a los pequeños, de aceptar a todos, de las condiciones para formar parte de la comunidad, y termina, por supuesto, con una conclusión. Finalmente, el quinto discurso, llamado también discurso escatológico, que va de los capítulos 23 a 26, y que estos capítulos corresponden al capítulo 13 de Marcos. Recuerdan que hablábamos la semana anterior que se trataba de un capítulo escatológico, pero en este caso tiene dos partes muy diferenciadas. Una que mira hacia atrás, hacia la ruptura con el judaísmo, y otra que mira hacia adelante, hacia la venida definitiva del rey. Entonces, destaca una labor redaccional que termina en parábola, la que desde distintas perspectivas van señalando como actitudes exigidas ante la venida definitiva del rey. Por eso se estructura con una serie de detalles. Por ejemplo, hace énfasis en la hipocresía de los fariseos. De alguna manera Jesús propone la ruptura con la sinagoga y el judaísmo para captar en verdad la profundidad del reino. Implica que eso va a traer consigo la destrucción de Jerusalén, y nos relata algunas parábolas como la del ladrón y los servidores que son buenos y malos, y propone además tres grandes parábolas que son las de las 10 vírgenes, los talentos y el juicio final, que están en el capítulo 25, y que habla en forma poética sobre lo que va a ser escatológicamente el reino en la segunda venida de nuestro Señor. Entonces, ahora vamos a pasar a la segunda lámina, donde vamos a ver cómo está construido el Evangelio por sí mismo. Entonces, así como nosotros tenemos, ¿verdad? Si se quiere, 5 grandes discursos, también vamos a tener 5 grandes partes. Entonces, donde evidentemente hay claves de interpretación. La primera de ellas es la utilización del reino de los cielos cada vez que se va a hablar del reino de Dios. La segunda, la gran utilización que hace del Antiguo Testamento, porque él va a ir señalando el camino de Jesús como un cumplimiento de lo que ya había sido anunciado. De allí el énfasis y la importancia que va al juicio, el juicio por el que vamos a optar si somos capaces de construir ese reino o si por el contrario nosotros rechazamos el mensaje de Jesús. Otra característica de Mateo que comparte con Lucas es que nos da unos relatos de la infancia, o sea, relatos antes de que comience la misión, y por supuesto el énfasis que hace en la comunidad de discípulos. Es el único evangelio que menciona eclesía, la palabra iglesia. Y por otra parte, el sermón de la montaña ha pasado a la historia, si se quiere, como el testamento de Jesús, con la necesidad precisamente de que seamos sencillamente capaces de ser tan bienaventurados como Él nos propone. En la medida que construimos reino, estamos siendo también bienaventurados. En la medida que amamos a Dios por encima de todo y nos reflejamos hacia nuestros hermanos. Eso
es lo central en este evangelio. Ahora, en esa lámina falta más cositas, Pablo, si la terminas de llenar. Entonces decía, ¿verdad? Que el manuscrito más antiguo que nosotros vamos a encontrar es el papiro barcelonense, que tiene parte del Evangelio de Mateo y que pertenece al siglo 3-4 de nuestra era. Entonces les decía que si vamos a desarrollar las partes de este Evangelio, necesariamente tenemos que abrirnos a la posibilidad de contemplar también 5 grandes partes. Pasa a la lámina que sigue, que nos va regalando la estructura literaria. Entonces, les decía al comienzo que este evangelio tiene un hilo cristológico y otro eclesiológico. Los discursos van interpretando esa trama con una intención actualizante y fundamentalmente eclesial. La construcción de Mateo es muy característica porque recoge los dichos de la fuente, pero a la vez la narración de Marcos. Y como agrega algo propio, eso hace, esta combinación hace que su evangelio se divida de la siguiente forma. Hay una breve introducción donde hay materiales de diversa procedencia. Los capítulos 1 y 2 son propios de Mateo, con algunas inclusiones. Los capítulos 3 y 4 siguen el orden de Marcos, también con algunas incorporaciones. Recordemos que los capítulos 3 y 4 ya nos va hablando de Juan Bautista, del bautismo de Jesús y de las tentaciones. Entonces, la línea cristológica va a llevar la pauta en esta introducción por encima de todo lo demás, porque ya desde el primer versículo se anuncia que Jesucristo es hijo de David e hijo de Abraham. O sea, está inserto en el pueblo judío. Entonces, hay situaciones o citaciones, perdón, de cumplimiento del Antiguo Testamento que reiteran a Jesús como hijo de David y aparece en la genealogía como cumbre y culmen de toda la historia de Israel. Entonces, no palpamos elementos eclesiológicos en esta introducción. Sin embargo, en el capítulo 4, luego de los versículos 18 en adelante, llama a los primeros. Entonces, en su primera parte, que arranca del 4:23, si ustedes siguen su Biblia, es el comienzo de la proclamación, ¿verdad? Y va desde el 4:23 hasta el 9:35. ¿Qué vamos a encontrar en esta parte? Básicamente a un Jesús maestro por encima de todo. Es como el segundo bloque que nos va ubicando a Jesús que predica la buena nueva y que sana toda dolencia. Sabemos que entre los capítulos 5 y 7 se está dando el primer discurso, que es el Sermón de la Montaña, en tanto que los capítulos 8 y 9 nos regalan una serie de curaciones que están prácticamente seguiditas unas de otras, por decirlo así. En esta parte prevalece el interés doctrinal por la iglesia. Los primeros milagros, que son, por ejemplo, el del leproso, la suegra de Pedro, la hija del centurión, se destacan los destinatarios. En otros relatos, lo que importa es la fe y el seguimiento. Entonces, de alguna manera, Mateo hace con mucho énfasis en decir que el reino de Dios no solamente se anuncia, sino que ya se inicia. Entonces, aquí vemos cómo el hilo cristológico que destaca a Jesús como maestro, pero ojo, en contraposición a Moisés o a los fariseos. Este es un hijo de Dios con poder sobre toda enfermedad e incluso sobre la naturaleza. Entonces, y empieza de a poco a manifestarse el proyecto iglesia,
¿Por qué? Porque se hace un... Profe, ¿Se fue la voz? Profe, se le fue profe, el audio. profe, profe. Bueno, pero seguimos todos los demás, ¿no? Nos estamos escuchando. Sí, yo te escucho. Gracias, Sí, sí, Perú. Pablo. Ok, gracias, Fran. Eso es que la... Yo también Yo escucho. también. Ah, no, ya se cayó, ya se le cayó la conexión. Al menos que se ubique en la computadora. Es que, sí, bueno, no sé sus condiciones, pero es que debe tener algún tipo de problema porque ella nunca tiene problemas de conectividad. Nunca, Sí, nunca, ella nunca. dijo que la computadora no le estaba sirviendo. No, ella Ah, comentó Bueno, ya vuelve a que estar, la ya vuelve a aplicación. estar, ya vuelve a estar, ya Aquí vuelve a estoy estar. nuevamente. Ok, Ajá, profe. Yo creo que tengo problemas no solamente con el Zoom, como con el Internet también, porque sí, profe, el problema cómo suyo se es fue. internet. El Sí, problema es internet, no es otra cosa. definitivamente. Pero tranquila, Así es. tranquila. Pues bueno, mientras podamos seguir por aquí y ustedes también puedan intervenir y exponer sus inquietudes, perfecto. Entonces, también en esta parte trata de señalar, Mateo, las distintas reacciones que Jesús encuentra. Por ejemplo, la oposición de las autoridades judías, el seguimiento de los discípulos, por un lado los que escuchan, por que dudan, le sigue la muchedumbre, se asombra de su doctrina y de alguna manera las palabras de Jesús introducen un conflicto y plantean un dilema. O se le cree o no se le cree, o se le escucha o se deja de lado. Viene entonces la parte siguiente, la segunda parte, cuando se da el envío de los discípulos. Estamos entre el capítulo 9:36 al 12:50. ¿Qué es lo que hace Jesús? Preparar a sus discípulos para que continúen su obra. Esta parte está inserta en el segundo discurso, el de la misión, y de alguna manera es como una preparación por parte de Jesús para que ellos puedan seguir cuando Él ya no esté. Entonces también les va como inculcando la idea de que tienen un trabajo misionero, que ese trabajo necesariamente es itinerante, que tienen que rechazar al que no escuche el mensaje y dejarlo de lado. Entonces hay como una particularidad en esta segunda parte donde ya lo eclesiológico y lo cristológico parece como ir de la mano, ¿no? Entonces, en un principio, la actividad de Jesús y los discípulos se limita a Israel, ¿verdad? Pero de parte de sus enemigos es atribuida al poder de los demonios. Este, Hay como mucho énfasis en Mateo en recordar, así como le pasa a Jesús, también ustedes van a ser perseguidos en los tribunales. Eso está clarito a partir del capítulo 10. Probablemente van a pasar a la muerte, van a ser torturados, azotados, conducidos ante gobernadores. Todo el capítulo 10 está como preñado pues de esa disposición al rechazo que van a tener ellos en la medida que sigan a Jesús. Entonces, el único, digamos, elemento de discontinuidad entre Jesús y sus discípulos corresponde a la enseñanza. Jesús enseña, pero ese poder no lo tienen los discípulos y no lo van a tener hasta el capítulo 28, que es donde se asume que verdaderamente van a ser los continuadores de su obra, estando conscientes que también van a ser partícipes de su destino. Esto es verdaderamente, como podrán observar,
Después que vimos a Marcos, estamos cambiando completamente de planteamiento, aun cuando se trate del mismo Jesús y se trate del Evangelio. Entonces, en esta parte, Mateo no remite meramente a las obras de Jesús, sino también a las que realizan los discípulos. Y a lo largo de los capítulos 11 y 12 aparecen las distintas reacciones que suscita el ministerio de Jesús, pero también el de los discípulos. Y sobre todo la oposición, ¿verdad?, que suscita ese ministerio ante los representantes del judaísmo. Los hilos cristológicos y eclesiológicos están claritos. Jesús llama, Jesús envía, la iglesia comienza a aparecer con claridad. En la tercera parte vamos a tener que a partir del capítulo 13 hay un cambio. Jesús se centra cada vez más en los discípulos. Esto forma parte, esta parte del discurso parabólico, en el que sabemos que Jesús explica a las multitudes, pero también en privado a los discípulos. Y sobre todo, el énfasis de Jesús es que ellos tienen que crecer en la fe, porque los enemigos de Jesús cada vez creen menos. Entonces, así a Jesús hay como dos corrientes, los que optan por él y los que no. A ambos grupos se les conoce por sus frutos. El hilo eclesiológico y cristológico nos muestran a Jesús, que sigue siendo el maestro, que suscita la fe, y en la subida a Jerusalén se encuentra en conflicto con un mundo que lo rechaza completamente. Pero aquí lo que más claro está es que sus discípulos tambalean en la fe. Eso lo vemos por los distintos relatos, incluso por el relato de la tempestad calmada. Y el hilo eclesiológico va mostrándonos como el esfuerzo de Jesús por construir comunidad. Después tenemos la cuarta parte, donde básicamente se da la ruptura con el judaísmo a partir del capítulo 18 y hasta el 22. Aquí se da un discurso eminentemente eclesial, donde Jesús va poniendo las bases de lo que tiene que ser la comunidad. Entonces, en este tránsito Jesús ya se pone en camino hacia Jerusalén. Por eso es una temática más eclesial que cristológica, porque aquí casi no hay curaciones, sino enseñanza y parábolas sobre el rechazo, en las que Mateo subraya dos ideas: el rechazo de Israel y la advertencia a la comunidad cristiana, porque estamos hablando aquí del rechazo de Israel, pero también la comunidad cristiana no está exenta de un rechazo hacia Jesús. También es algo que podemos nosotros llevarlo al hoy y permitirnos interpelarnos con ello. Por otro lado, la última parte comprende el discurso de despedida y los relatos que tienen que ver con la pasión y la resurrección. Estamos a partir del capítulo 23, se centra también en el último discurso, en la última, sí, el último discurso, y se ubica en lo que es la parte escatológica, donde de una u otra forma se hace como un ataque al judaísmo, que no es más que el desenlace de una tensión que había ido en aumento a lo largo de todo el relato. Entonces, la segunda parte, más escatológica que crítica al judaísmo, exhorta a la vigilancia durante la persecución, al estar preparados a la vuelta del Señor. Se encuentran las narraciones de la pasión, de la muerte y la resurrección. Para Mateo, la pasión es el desenlace de toda la obra. Está escrita en forma narrativa, con su culmen en 27-25, cuando Pilatos se lava las manos. ¿Qué trata de decirnos Mateo? El extranjero, el que no es del pueblo, es inocente. No es él quien quiere la muerte de Jesús.
Sin embargo, esto habría que verlo de manera más objetiva, ¿no? Porque en Jesús se da primero, vamos a decir, un juicio judío en el que evidentemente es condenado, pero el juicio político que viene después, de alguna manera señala cómo el poder político y religioso se unen por intereses comunes. El sacerdocio quería eliminar a Jesús porque les está socavando de alguna manera su status quo, pero por otra parte, desde el poder político, no les interesa que haya un levantamiento, que haya este disturbio, y de una u otra forma, ambos se unen ante un problema común. Entonces, en Mateo 28, los discípulos van al monte que Jesús les había indicado, pero ya no es el maestro, ya es Dios, porque está resucitado. Entonces, dicho esto, que nos lleva un poco a ubicarnos en lo que es la estructura literaria del Evangelio de Mateo, es importante señalar también lo que tiene que ver con el contexto histórico de este Evangelio, porque va señalando una comunidad concreta que probablemente es la comunidad de Antioquía. Leyendo la obra, nos damos cuenta que no es homogénea. Hay mayoría de judeocristianos, pero algunos son cristianos helenistas y pocos paganos cristianos, con una mezcla de experiencias de la que evidentemente van a surgir conflictos por las diferencias. Es una comunidad, la de Mateo, que tiene fuertes polémicas con el judaísmo, sobre todo con lo expresado por el fariseísmo que prevaleció después del año 70, tendencia de poder político social que surge luego de la dispersión del año 70, ¿no? Y que va a presentar entre estos dos grupos como la polémica sobre quién es el verdadero pueblo de Dios, el que era o el que es. Los fariseos se asumen como lo que queda de él, la flor y nata del judaísmo, en tanto que la comunidad cristiana, específicamente la matiana, anuncia ser el nuevo pueblo de Dios. Entonces, de allí vienen preguntas como, ¿quién es el verdadero intérprete de la escritura? ¿Cómo se tiene que interpretar la ley? Los 613 preceptos o la propuesta de Jesús acerca del amor. Hay, por tanto, un choque entre dos mentalidades y la iglesia, para este momento, se ha separado definitivamente del judaísmo y esto se deja entrever en este evangelio. Fíjense que en 23:34 se habla de sus sinagogas, así en una expresión despectiva, lo pueden buscar en su Biblia, y son afirmaciones del evangelio que afloran a menudo, pero no todos en la comunidad cristiana han roto con la sinagoga. Por eso también eso es causa de choque y rupturas que se van viendo también a lo largo del mismo. Refresquemos un poco el capítulo 23, que es el que les estoy hablando de este punto, por favor. Sobre todo a partir del versículo 33. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Yo lo tengo aquí, ya va. Adelante. Sí. Serpientes, raza de víboras, ¿cómo podrán escapar a la condenación de la Gehenna? Por eso yo voy a enviarles profetas, sabios y escribas. Ustedes matarán, crucificarán a unos, azotarán a otros en las sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. Así caerá sobre ustedes toda la sangre inocente derramada en la tierra, desde la sangre de justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, al que ustedes asesinaron entre el santuario y el altar. Les aseguro que todo esto sobrevendrá a la presente generación. Jerusalén, Jerusalén. Ajá. Mm. Ajá, está bien que Jerusalén, mata. que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados.
¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne bajo sus alas a los pollitos, y tú no quisiste? Por eso a ustedes la casa les quedará desierta. Les aseguro que ya no me verán más hasta que digan, bendito el que viene en nombre del Señor. Entonces, fíjense, además de esto, esta iglesia tiene problemas internos, porque no hay mucha coherencia entre fe y vida, sobre todo en los momentos difíciles. De allí la exhortación ¿cómo se llama? A dar buenos frutos. También en la comunidad hay falsos profetas, son acusados pues de propagar doctrinas erróneas provenientes del fariseísmo o con nexos con ellos. Y a pesar de que se confiesan cristianos, escandalizan a la comunidad. Hay otra cosa bien interesante, y es que la comunidad de Mateo se ubica en un ambiente urbano, no como la de Marcos, que es campesina, con prevalencia en Galilea, y presenta una buena organización. Ya se ve por los ministerios. Los acabas de leer precisamente cuando dice que ha enviado profetas, sabios y letrados, ¿verdad? Por su procedimiento disciplinar que encontramos en el capítulo 18, del 15 al 20. Lee eso también, por favor. 18 del 15 al 20. Procedimiento disciplinar que no vemos en Marcos. Hay escuelas de escriba. Yo ¿Lo lo tengo, encontraste? ¿Lo tienen? Adelante, Francisco. Ajá, del 15 al 20, ¿verdad? ajá. Si tu hermano ha pecado, ve a hablar con él a solas a reprocharle. Si te escucho, ganaste a tu hermano. Si no te escucha, lleva contigo a uno de los malos, para que el caso se decida por la palabra de 2 o 3 testigos. Si os negáis a escucharlos, informad a la asamblea. Si también escucha la iglesia, la considero un pagano o un publicano. Yo les digo, todo el que se agarra en la tierra lo tendrá atado al cielo, y todo lo, todo el que se desate en la tierra lo detendrá desatado en el cielo. Asimismo digo, si en la tierra de aquellos de ustedes, si dan permiso para pedir algo, mi Padre Celestial se lo concederá. ¿Dónde están los 3 reunidos en mi nombre? Allí estoy yo en medio de ellos. Perfecto. Ven que es una comunidad que ya se va apartando un poco de lo que vimos de Marcos, ¿no? De paso, Pues, no es una cultura pobre, sino una cultura urbana. Ajá, adelante, eso es Pablo. Fíjese, adelante. hay algo que sabe que eso ya lo habíamos hablado el semestre anterior, que son las distintas formas de reacción. Por ejemplo, yo tengo en mi mano la Biblia de Jerusalén, y hay una frase ahorita que acaba de leer Francisco digamos que es un poco distinto, pero que es importante la diferencia, ¿no? Francisco acaba de leer que cuando después que le habla, si no te escucha, busca otro, y si no, no sé qué ¿Qué cosa dijo versículo, ahorita, Pablo? Ajá, y habló de la iglesia, ¿ok? Dijo la palabra iglesia como tal, ¿no? sí, Y en cambio, correcto. por ejemplo, en el caso la que yo tengo, dice, si le desoye a ellos, díselo a la comunidad. ¿Por qué? Porque no puede hablar de iglesia, porque la iglesia como tal Se te no va la voz, está. Pablo. ¿Perdón? ¿Se me va la voz? ¿Aló? ¿Sí me Ajá, escuchan? ajá. Sí, Bueno, sí, sí. ahora sí. Ajá, perfecto. Aquí, que en ese punto dice, si le desoye a ellos, díselo a la comunidad, ¿no? En cambio, lo que leyó Francisco dice es, díselo a la iglesia. Y la iglesia para ese momento no está constituida. Pues déjame decirte que lo que dice el texto griego es eclesía precisamente, dice iglesia. Es Sí, una de las dos veces que aparece iglesia, el 18-17 es una de 10. ellas. Bueno, fíjese, pero yo tengo la que yo tengo es la de Jerusalén, y dice,
Dice comunidad. Sí, bueno, es que a la larga recuerden que la eclesía es lo mismo que la sinagoga, vamos a decirlo con claridad, y que son ambas la comunidad de fe, la comunidad de creyentes. O sea, no es incorrecto traducirlo por comunidad, pero lo que dice el griego es eclesía, asamblea, iglesia. Y eso es interesante destacarlo porque el único que habla de comunidad y de eclesía es Mateo. En Marcos ustedes no escucharon jamás que mencionáramos esa palabra. ¿Ve? Entonces es bueno resaltarla que aquí sí. Y recuerden que este evangelio se escribe hacia el año 85, 50 años después ¿cómo se llama? De la muerte de Jesús. O sea que ya hay una comunidad incipiente con sus errores, con sus intrigas internas, con sus problemas externos, pero ya es una comunidad que se va gestando de a poco. Y eso habla de la época de Jesús, pero ya han pasado 50 años que Jesús se fue. Y entonces, ¿cómo ellos proyectan aquello desde el hoy? Es como cuando, creo que siempre hablamos de eso, ¿no? Cuando nosotros vamos a hacer un proyecto de trabajo el día de hoy con los conocidos, revisamos dentro de 5 años, la vivencia de esos 5 años de alguna manera. Se fue el volumen. Sí, no lo escuchamos. Bueno, pero por lo menos no se ha ido. Debe ser que la está reconectando. Era la tercera ciudad del Imperio Romano y es Profe, no, donde se cree que es. profe, Adelante, Pablo. no le Ajá, escuchamos, profe. Se perdió como 2 minutos. santo Dios. Sí. Bueno, decía, ¿no? Que Ajá. les hablé de que la cultura de esmatiana era urbana y no como la cultura marcana, que más bien era campesina, por decirlo así. Ahora sí me escuchan. Perfecto, Ahora Sí, alto. sí me profe, escuchan. ahora Ok. sí. Perfecto. Por otro lado, Antioquía, ¿verdad? Que era la tercera ciudad del imperio, se cree que es allí donde surgió este evangelio. Era una ciudad cosmopolita, que tenía el griego como lengua franca, al helenismo como aglutinador de ideas, si se quiere, ¿no? Pero donde había también una colonia judía importantísima, influenciada por el helenismo y que por otra parte dio lugar a muchos conflictos con el mundo cristiano. Entonces, ¿dónde se refleja la fundación de esta comunidad? En Hechos 8. Nos estamos metiendo con Lucas, pero que hay elementos comunes. Porque fue fundada por judeocristianos helenistas que habían huido de Jerusalén, ¿verdad? Entonces, se aceptó a los gentiles por vez primera y donde destaca la figura de Saulo. Saulo fue importantísimo en la comunidad de Antioquía, porque entonces van surgiendo como dos polos de atención. Por una parte, Jerusalén y por otra parte, Antioquía, ¿verdad? Entonces, Jerusalén era una comunidad judío-cristiana estricta y vinculada a la ley. En cambio, Antioquía era más libre con respecto a la ley y el concilio de Jerusalén fue una asamblea entre estas dos iglesias en las que se reconoció la legitimidad de ambas. Entonces, pero luego viene una fase donde empiezan a plantearse una serie de conflictos. Pedro está con los antioqueños y empieza a comportarse como ellos. No hacía las oblaciones, no hacía las oraciones, comía con los incircuncisos y hasta comía platos prohibidos. Por lo que Santiago envía una comisión a investigar, ¿verdad? Entonces Pedro cambió su actitud, lo que dio pie al famoso conflicto entre Pedro y Pablo, que está presente en la carta a los Gálatas en el capítulo 2, versículos del 11 a 14, donde prácticamente Pablo lo tacha de débil e hipócrita. Ahora, ¿cómo terminó esto? Con el llamado decreto apostólico, que pretendía
la unión de la comunidad a pesar de las diferencias. Pero volviendo a Mateo, se considera que el Evangelio de Mateo es el Evangelio de la iglesia de Antioquía, Antioquía de Siria, ¿no? Porque es el único que se ubica como punto de referencia, no se ubica otro. Entonces, y contrariamente a lo que se opinaba, si está dirigido a judeocristianos, hubiera sido lógico que se escribiera en arameo o en hebreo, pero no fue así. Fue escrito en griego como los demás. Pero el origen antioqueño de este evangelio fue confirmado por Ignacio de Antioquía, por San Policarpo, que habla de Mateo como el evangelista de Antioquía. Entonces, ¿qué es lo que hace Mateo en el fondo? Realiza una síntesis entre el evangelio de Marcos y la fuente. Entonces, este evangelio presenta varias características, dos a nivel teológico, podríamos decir, porque Mateo basa su teología en la muerte y resurrección del Señor como liberación de la ley, ¿verdad? Y cuando los profetas de la fuente Q tienen que huir de Palestina por la guerra judía, basan su teología en la figura del Hijo del Hombre, que es muy afín al sector judío-cristiano. Entonces, podríamos decir que en Mateo se da un verdadero encuentro de tradición, porque la iglesia de Mateo, comparada con la de Marcos, es organizada a nivel ministerial, tiene maestros, profetas, sabios, y es una iglesia que tiene que luchar contra el judaísmo de cuño fariseo, que obligaba a que todo aquel que se confesara cristiano se tenía que excluir del judaísmo. Es época de luchas en contra de los cristianos, pero también hay conflictos intereclesiales porque hay falsos profetas dentro de las comunidades. Para Mateo, Pedro es el prototipo del discípulo y prácticamente el garante de las tradiciones. ¿Cuándo se construyó este evangelio? ¿Cuándo se escribió? Bueno, sabemos que fue hacia el año 85 aproximadamente en Antioquía, muy posterior al de Marcos, pero sí se sabe cuando, por ejemplo, en Mateo 22:7 se habla del banquete nupcial. Allí se hacen alusiones a frases que no pueden explicarse más que como referencia a una de Jerusalén que ya había sido destruida, ¿verdad? Entonces, el autor fue Mateo, el publicano llamado por Jesús a su seguimiento. Bueno, hay una tradición que se remonta a Papías y que transmite Eusebio de Cesarea, que fue el primer historiador de nuestra iglesia, y que lo atribuye al apóstol Mateo. La mayoría de los autores no dan crédito a esta afirmación y consideran que el verdadero autor del Evangelio debe haber sido un judeo cristiano desconocido, abierto a los problemas helenistas y que considera con mucho respeto la autoridad de Pedro. Entonces, ¿por qué se piensa esto? Porque un testigo presencial, como hubiera sido un Mateo apóstol, no marca ni trata las fuentes como las hizo Mateo. Entonces, y no se cree que un publicano, que generalmente no era de mucha cultura, pudiera haber escrito un evangelio de esta envergadura. Entonces, hay diversos testimonios, pero lo cierto es que la mayor parte coincide en decir que este evangelio es antioqueño 100%. Entonces, ¿qué podemos nosotros agregar a todo lo que estamos diciendo? Desde el contexto teológico que ya Pablo puso la presentación. Lo primero es la confrontación entre dos pueblos. Israel, pueblo de Dios, iglesia. O sea, antiguo pueblo con nuevo pueblo. Hay continuidad y hay ruptura.
siendo Mateo el más judío de los evangelios, por momento parece el más antijudío. Fíjense que él va presentando varias cosas interesantes. Jesús es el Mesías enviado a Israel y lo señala con qué, con la genealogía, con el hecho de ser judío, con las narraciones de la infancia, con la mención una y otra vez de que se trata de hijo de David, las citaciones de cumplimiento por parte de los profetas. El vocabulario de Mateo es muy judío, mucho más que el de Marcos y Lucas. Términos como atar y desatar en relación al perdón de los pecados, el fuego eterno o la gehenna, las tinieblas exteriores, esos son lenguajes del Antiguo Testamento. También utiliza mucho las costumbres judías, habla de las obras piadosas, de las filacterias, que son las tiras esas de manto, cuyo largo dependía de la santidad de su portador. También habla de ganar prosélitos o de pago del diezmo, pero sobre todo del Mesías que es rechazado. Entonces, el pueblo sigue a Jesús, pero también las autoridades. Entonces, es una verdadera dialéctica de aceptación y rechazo. Mesías que es esperado, pero que es rechazado. Están las parábolas de los dos hijos, la de los viñadores asesinos, la de la boda del hijo del rey, que se va viendo en esas parábolas que de paso son propias de Mateo, no encontramos en los otros evangelios, esa dialéctica por la que el destino de Israel es aceptar a Jesús y salvarse o rechazarlo y ser destruido. Entonces, se da la temática del nuevo pueblo, ¿verdad? Entonces, que tampoco quiere discriminar a las raíces judías. El discípulo tiene que enseñar a guardar todo lo que Jesús enseñó, pero también recordar que mucho de lo antiguo también sigue siendo válido. De allí que se cree que esta polémica antijudía, por decirlo así, fue real, históricamente real. Porque aquí vamos a encontrar no solamente judeocristianos, mayoritariamente lo son, pero también hay pagano cristianos, ¿verdad? Entonces, la necesidad de que dentro del mundo cristiano se insertaron fariseos, o sea, cristianos, pero de mentalidad farisea, que trataron de seguir con esa visión aún dentro de la comunidad cristiana. Entonces, el rechazo más violento, evidentemente, se dio en los tiempos de Pablo y que se abunda con la destrucción de Jerusalén. Pero se ha solido acusar a Mateo de antijudaísmo por lo que expresa 27-25, en donde se ha dado el intento de legitimar teológicamente el antisemitismo, cuando dice, ese es un texto que dice que los judíos mataron, mejor dicho, voy a leérselo, 27-25. Lo tengo aquí cerquita. 27-25. Ajá. El pueblo respondió, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, ese fue el argumento teológico que históricamente se ha utilizado para legitimar el antisemitismo, ¿no? Ya sabemos todas las consecuencias nefastas que eso ha traído. Entonces, vamos a encontrar también, y eso es interesante, los títulos que atribuye Mateo a Jesús. Y también vamos a encontrar algunos que son comunes con los que hemos visto en el Evangelio de Marcos, pero otros, por el contrario, que son propios del evangelista Mateo. Entonces, el primero de ellos, ¿verdad?, es presentarlo como Mesías e hijo de David. Es la primera forma con que Mateo designa, y lo hace en el 1:1, ahí empezandito su evangelio. Es el Mesías enviado por Israel. Pero para Mateo, el Mesías no es cualquier persona, es el hijo de David, o sea que su descendencia es davídica.
y eso lo afirma en su genealogía. Entonces, la gente lo llama hijo de David, así lo vemos en el capítulo 21. También lo hace la muchedumbre cuando hace un milagro. Entonces, pero también Jesús es presentado como hijo de Dios. Es un tema que Mateo a nivel cristológico lo ubica como muy, pero muy importante, porque la forma en que lo va presentando pareciera ser procesual, como de a poco, como para que la gente vaya entendiendo. La primera vez es en el título 2:15. Después en el bautismo, este es mi hijo amado. Después, cuando comienza el camino a Jerusalén, y en la transfiguración. Es interesante que en Marcos los discípulos no entienden nada. Acá sí parece que entienden, pero que les cuesta un poquito, ¿no? Vemos que Jesús es reconocido como hijo de Dios en la tempestad calmada, en la confesión de fe de Pedro, que se da en el capítulo 16 y que para muchos este es un agregado posterior en el Evangelio. Los enemigos ya en la cruz se burlan 3 veces de él y lo retan. Entonces, también vemos cómo Jesús es hijo de Dios para el centurión. No es el viejo Israel, sino el nuevo, el paso de los paganos y la universalidad. En el capítulo 28, los discípulos son enviados a proclamar que Jesús es el Hijo de Dios. Y en la oración se dirige con muchísimas oportunidades a Dios como su Padre. Pero además para Mateo, Jesús es el Señor. Es el apelativo de Dios, pero también Mateo invoca a Jesús como tal. Y así lo hacen los discípulos, así lo hace Pedro, así lo hace quienes son curados. Y también cuando se hace como una invocación, lo vemos en 7:21, por ejemplo, pero también Jesús es el Dios con nosotros, el Emmanuel. La inclusión literaria que engloba, si se quiere, todo el Evangelio. Recordemos cuando en el capítulo 18:20 se nos dice, cuando hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Es una reinterpretación cristológica de la fórmula de alianza en el Antiguo Testamento. El mismo Dios que acompaña, el que está, el que nunca falla. Y Jesús como hijo de hombre también es tocado por Marcos, pero aquí tiene como 3 características cuando se le menciona en su ministerio, en su pasión, muerte y resurrección. Pero es en la pasión donde más lo destaca Mateo. En la parucía también lo hace. Y en las situaciones de Jesús como autopresentación. Entonces, para Mateo, el Hijo del Hombre recibe de Dios su característica como Hijo de Dios. Entonces, vamos viendo, ¿verdad? Que para Mateo, Juan Bautista, Jesús, los enviados por pascuales, pertenecen a la misma historia de salvación. Pues todos predican lo mismo, que es el reino de los cielos. Y todos encuentran el mismo rechazo en Israel. Entonces, es importante para Mateo tocar el tema de la iglesia, porque Mateo es el evangelio eclesial por antonomasia. Es el único en la que aparece la palabra eclesía. Una, en el 18:17, que fue el texto que comentaron Francisco y Pablo, pero también aparece en 16:18, en esta oportunidad referida a todo el pueblo de Dios. Entonces, fíjense cómo, de alguna manera, vamos encontrando que toda la obra entera, en sus partes discursivas, transparentan la vida de la iglesia, la vida de la comunidad, sus conflictos, su ministerio. Mateo profundiza y suaviza muchas cosas. Para él los discípulos son gente que sigue a Jesús con poca fe, pero no que no entiendan nada, como los asume
de alguna manera el Evangelio de Marcos. Entonces, también es la iglesia de Jesús. En Mateo 16, 18, Jesús promete la construcción de su iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En ese texto, en la Biblia tuya, Pablo, sí aparece iglesia. Para Mateo, esta iglesia surge tras el rechazo de Israel hacia Jesús. Tal cual, Sí, aquí ¿verdad? dice, y yo a mi vez te No, digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las mi puertas del iglesia, correcto. abismo no podrán vencerla. No podrán contra ella. Por eso, como fundamento cristológico, de la comunidad, utiliza mucho la palabra edificaré, no prevalecerá. Un Jesús que está presente en medio de la comunidad, gracias a la alianza que viene desde el Antiguo Testamento y la presencia permanente de Cristo en continuidad. Fíjense cómo es este evangelio al final cuando ya resucitado se despide de los discípulos. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. O sea, yo no me voy. Quizás no estaré físicamente, pero yo estoy aquí. ¿Y cómo empieza 28:1? Ya ustedes no van a ser llamados discípulos, sino hermanos. O sea, somos hermanos en torno al hermano mayor resucitado, donde las desigualdades no tienen que existir, donde se debe salvaguardar la fraternidad, donde la fraternidad se pierde por el pecado. Y también es interesante destacar otra palabra que menciona mucho el evangelista Mateo y que es la palabra apóstol. Y digo que la menciona muchísimo para destacar, ¿verdad? El énfasis en que la menciona una sola vez, aparece en 10:2. Pero el concepto de discípulo se repite muchísimo y es propio de su teología, porque para Mateo, el discípulo es el cristiano que convive en la comunidad. Entonces, de alguna manera, él quiere presentar, ¿verdad?, con muchos milagros, la respuesta de fe de los discípulos. Entonces, de alguna manera, para Mateo, el problema de estos discípulos es que permanezcan con la poca fe que tienen. Entonces, pero también se destaca entre estos discípulos la presencia de Pedro, el más importante de todos. Pedro camina sobre las aguas en el capítulo 14. En el 16 es quien profesa la fe en Jesús. El que se relaciona con las instituciones judías en el capítulo 17. El que le pregunta a Jesús cuántas veces tenemos que perdonar. Y los temas de Mateo en donde presenta a Pedro con un papel protagónico es cuando habla del fundamento de la iglesia, que acabamos de leer, tú eres piedra y sobre ti fue de mi iglesia. Es el primero que reconoce a Jesús y camina hacia él. Es el primero llamado por Jesús. Ahora, no es perfecto y fue nuestro primer papa, porque ¿cuáles son los defectos de Pedro? La incomprensión muchas veces, sus negaciones, hasta con juramento, la poca fe que demostró en el capítulo 14, la piedra de escándalo en la que se convierte en el capítulo 16, cuando niega constantemente o conscientemente a Jesús, pero es el portavoz de los discípulos. Y fíjense que en el episodio del joven rico, 19:27, es el que pregunta, ¿y tú qué nos vas a dar por seguirte? Pero también es el único que pregunta sobre las leyes, sobre los alimentos puros o impuros, sobre el perdón, sobre los impuestos. O sea que Pedro en el fondo llega a ser el prototipo del discípulo, corre a Jesús donde Jesús pero tiene miedo y en medio del peligro clama por su salvación. Pero Pedro es una figura histórica con un papel irrepetible y decisivo en el pasado. Tú eres Pedro. Entonces, en cierto modo, Pedro es una figura con la que nosotros podemos vernos reflejados. Las veces que hemos sido fieles al mensaje de Jesús, las veces que hemos realmente trabajado por el reino y todas aquellas veces que hemos incomprendido el mensaje, todas las veces que por omisión o por debilidad
hemos dado vuelta y no nos hemos preocupado de hacer las cosas debidamente. Entonces, para Mateo existen como dos momentos importantes que vincula Pedro cuando habla de atar y desatar, o sea, en el capítulo 16 y en el 18. En la primera se refiere a Pedro de manera personal, pero en la segunda a la comunidad. Entonces, el poder de Pedro no es mayor que el de la comunidad. Más bien, Mateo vincula el poder recibido de Jesús a Pedro como Dios le ha dado. Entonces, yo te daré las llaves. Los papas como sucesores de Pedro tienen ese mismo poder. Ahora, una cosa que no quiero dejar de comentar con ustedes es que es una comunidad donde no solamente el profeta, sino hay escribas dentro de una comunidad que está organizada, donde ya hay embrión disciplinar. Ya lo habíamos leído hace poco. Incluso se habla en el capítulo 10:41 de profetas ambulantes que dan testimonio de vida. Y eso era muy conocido dentro del cristianismo desde los primeros tiempos. Y se asume que estos han recibido el Espíritu de Dios, así como en su momento los recibió Elías o Eliseo. ¿Verdad? Ahora, en el capítulo 13, me parece que los versículos 51 y 52, si no me equivoco, déjeme ver. Ay, Señor, momento 51 y 52. Ajá. Habla de la existencia de escribas cristianos, refiriéndose al discípulo que ha seguido a Jesús, que actúa sabiamente, que ha hecho todo como debe ser, ¿verdad? Pero que de alguna manera es como aquel jefe que tiene un cofre y saca de su tesoro lo viejo y lo nuevo sin confundirlo. Entonces es aquel que ha vivido el Antiguo Testamento bajo la acción de Dios, a pesar de ser lo viejo, ¿verdad? Y asume el sentido de la enseñanza de Jesús y las tradiciones de Jesús como algo nuevo. Sí, aquí está, sí es el versículo, es lo que yo decía. Capítulo 13, se los leo. ¿Lo han entendido todo? Le responden que sí, y él dice, pues bien, un letrado que se ha hecho discípulo del reino de los cielos se parece al dueño de una casa que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. Entonces, con esto recalcamos la importancia que se da a una comunidad que ya en cierto modo está bastante organizada. Además, donde es importante la corrección fraterna. Había olvidado, también son importantes en el capítulo 23, aparecen una serie de 7 maldiciones a escribas y fariseos con dos intenciones catequéticas, ¿no? Recordarles lo malo que están haciendo y pedir a la comunidad cristiana que no sean como ellos. Es bien interesante. Esta situación no aparece en Marcos. Entonces, estamos en comunidades estables que en cierto modo caen en la monotonía y van aflorando elementos negativos, empezando porque van olvidando la profecía, ¿no? Entonces, por eso también tenemos que reconocer que se trataba de una iglesia en conflicto, que polemiza con sectores propios por sus efectos morales, y que de alguna manera habla de que por los frutos se reconoce al discípulo. Claro, y los conflictos no son tanto con los saduceos o fariseos que no son cristianos, sino con los que ingresaron a la comunidad habiendo sido previamente saduceos o fariseos. Entonces, y eso hace que muchas comunidades empezaron dentro de su estabilidad a estancarse. Y cuando se estanca la fe, también empieza a verse todo con tal monotonía que la palabra de Dios no interpela ni dice nada nuevo. Entonces, hay un aspecto moral también que destaca
el Evangelio de Mateo y tiene que ver con la ley, porque en cierto modo, trata de señalar cómo tiene que ser la vida personal y comunitaria. Y allí menciona mucho el tema de la justicia. Entonces, ¿cuál es la ubicación de la justicia en una iglesia en la que crecen juntas la cizaña y el trigo, en la que hay buenos y malos, en la que existe la tentación de querer arrancar lo malo para quedarse con lo bueno? Entonces, la paciencia histórica de Dios en las comunidades se hace presente también en la comunidad de Mateo, donde vemos que esos frutos se van dando, pero con la paciencia de la propia comunidad que trata de ser un poco tolerante con los demás miembros de la misma. Entonces, y habiendo como una doble tendencia dentro de la comunidad al debatir la moral cristiana. No en vano, recuerden la pregunta que hace el hombre a Jesús, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús dice, amar a Jesús sobre todo, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Entonces, Mateo de alguna manera nos recalca que no basta con no matar, hay muchas formas de hacer daño. No basta con no cometer adulterio. A veces se desea la mujer del prójimo en el corazón. No basta con no ser perjuro, sino que tenemos que estar claros cuándo tenemos que decir que sí y cuándo tenemos que decir que no. No basta con el ojo por ojo, hay que perdonar siempre. No basta con no tener rencor, hay que amar a todos, incluso hasta los enemigos. Esta visión de Jesús es una crítica feroz contra la hipocresía y la falta de religiosidad que se encubre bajo un legalismo de justicia que no es más que pura mentira. Por eso Mateo ataca tanto a los fariseos proponiendo una nueva justicia que es la misericordia, el perdón y el amor, y por eso se compadece del necesitado, capítulo 9, ofreciendo alivio a la gente y sobre todo pregonando un culto interior. Ahora, un elemento clave también de Mateo es el futuro y sus discursos sobre el futuro escatológico, tema presente a lo largo del Evangelio en tensión continua, pero que tiene que ver con el futuro. Y este sentido está planteado por la venida del Hijo de Dios como testigo y juez de todo el universo. Eso lo vamos a ver en el capítulo 16, versículos 27 y 28, en el capítulo 24, bueno, todo el capítulo 24 y 25 y 26 si se quiere. Y es el único evangelista que habla de la parucía y nos proyecta, eso lo hace en el capítulo 24, y nos proyecta hacia el juicio futuro del que nadie se puede librar, que en el juicio final que nos presenta en el capítulo 25 es como una venida amenazante y desestabilizadora, por lo que se refiere de parte de la persona dos actitudes: convertirse y dar fruto, y a la vez una exhortación a la vigilancia. Y con esto, hemos hecho un recorrido, si se quiere, bastante rápido sobre el Evangelio de Mateo, pero yo creo que lo que queríamos destacar, que era precisamente el énfasis entre la diferencia entre Mateo y Marcos, yo creo que se ha conseguido con toda la conversación que hemos tenido. Me gustaría dejar los últimos minutos para que ustedes intervengan con preguntas o comentarios. Está completamente abierta esa posibilidad. No, a mí de verdad, pues, yo siempre digo que cada uno tiene su, o sea, lo bonito de entender este, lo bonito de entender o sea, el recorrido por la Biblia entera, pues, pero sobre todo por el Nuevo Testamento, es entender desde dónde parte, ¿ok? Desde dónde comienza a ser escrito. Digamos que no es como
como pasa con el Pentateuco, pues, que el último libro es el primer libro, ¿no? Que es el Génesis. Entonces, Exacto. entonces, bueno, aquí pasa algo más o menos parecido, que es con los hechos de los apóstoles que sirven de base para el resto, ¿no? Por ejemplo, a mí nunca me había llamado tanto la atención, digamos, tengo ya casi un año conociendo a Marcos, porque no lo conocía a profundidad. Mateos me encanta, ¿ok? Y sobre todo me encanta la dificultad y las vicisitudes que él tuvo que pasar como ciudadano, como persona, porque es que él había sido ya una persona no querida por su propio pueblo y ahora no era querida por más nadie, porque ahora se lanza Sí, como a otro lado totalmente contrario. Entonces, este, efectivamente, Mateo sí es una persona que está mucho más preparada para para dejar o para legarnos, ¿ok? Algo más preciso, más puntual de lo que Jesús quiso, ¿no? Entonces, y sobre todo, claro. bueno, porque él está basado mucho en las parábolas, o sea, no es solamente la vivencia del querigma, sino también de todas las enseñanzas que están en el medio, basado fundamentalmente en las parábolas, de las cuales uno al final pues se nutre para cualquier tipo de comparación o para hacer cualquier tipo de llamamiento. Entonces, bueno, a mí, digamos, yo estoy enamorado de los cuatro, ¿ok? Pero evidentemente siempre cada uno de ellos nos sorprende por algo, ¿ok? En el caso de Marco, bueno, por ser como el primer osado, ¿no? Y en el caso de Mateo, pues, digamos, da un salto abismal de profundidad, como usted lo dice, tanto en la parte eclesial como en la parte escatológica. Y bueno, me parece que tiene un aporte y una sustancia exquisito a la hora de entender el proceder de Jesús. Gracias, profe. Así, así es. Fascinante de verdad. ¿No? Profe, Y que esas particularidades de cada uno nos ayudan a entender que no se trata como en las películas, ya te doy la palabra, Francisco. En las películas quieren presentar como una especie de popurrí, tomando de cada uno de los evangelios algo para completar la vida de Jesús, y se olvida esta particularidad de los aspectos que cada uno de ellos trata de resaltar, porque están dirigidos a comunidades diferentes. Adelante, sí, mi bueno, querido retomando, Francisco. gracias, profe. Lo que dice usted, lo que ha dicho últimamente, yo creo que en estos evangelios que hemos visto, nos muestran a dos personajes en un contexto completamente diferente de vida, ¿no? Y una población en la cual ejerce su mensaje completamente diferente. Yo creo que lo que yo, y me corregirá si me equivoco o si considero hacer alguna aclaratoria, lo que considero que estas narraciones son narraciones personales o grupales sobre puntos de vista diferentes y con expresiones diferentes, pero que nos llevan todos al mismo punto, ¿no? Que es la querencia o la visualización o el mensaje del reino de Dios. Yo creo que eso es todo lo que yo, y aparte, por supuesto, de la vida de Cristo, ¿no? Pero yo creo que el de Jesús. Yo creo que lo que no importa a lo mejor, o yo no tomo tanto valor la palabra en sí, menos que escrita hace 2000 años, ¿no? Y por personas que se pasaron la información de uno a otro, uno a otro, uno a otro, uno a otro, y alguien las escribió, las recogió, las tradujo, las cambió. O sea que no es fácil interpretarlo, aunque usted nos ha aclarado un poco el contenido. Pero yo creo que todo es demostrar la vida de Jesús y llevarnos por el camino del reino de Dios, independientemente de quien lo vea, de quién dónde esté y de lo que uno piense y cómo uno lo expresa, ¿no? Eso es lo que yo recojo como más importante de lo que yo he leído de Marcos y de Mateo. Profe, no la escuchamos, si está hablando. Como que la profe se fue. Ah, sí. Bueno, está conectada.
no se ha caído Bueno, su colita. aparte, Pablo, Francisco, ya que ustedes están ahí y todos los demás compañeros, aparte yo quiero añadir que todas estas palabras y todos estos contenidos y todo es palabra viva y es impresionante cómo uno la va leyendo y la va escudriñando más y que que mientras más la vives y más y vuelves a ella 2 meses después y un año después y te apuntan al Señor y te apuntan de una forma distinta como esté tu corazón en ese momento. Y para mí es lo más impresionante que tiene las lecturas de tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento. Quería compartir eso porque Francisco me dio en la clave en un punto ahí siempre nos apunta al Señor. Claro, totalmente de Susi, acuerdo, Miguel. Susi quería decir Bueno, algo. yo les quería, estoy un poco impresionada porque yo pensaba que Mateo era el menos judío de todos, porque él era el que recaudaba los impuestos para los romanos. Entonces esto me siento, bueno, primera vez que estoy en clase de esto, yo me imagino que ustedes ya tendrán más experiencia en esto y no les impresiona tanto como a mí, pero eso me llama mucho la atención porque él había traicionado a su pueblo al ser un recaudador de impuestos para los romanos, pues, o sea, no sé, a ver si alguien me puede sacar de mi sorpresa. ¿Cuál, Susi? Tal cual. Yo no sé si le da a la profe, ya está otra vez aquí con nosotros. Pero Estamos sí, viendo estamos viendo las cositas, la pantalla. está, es así, Susi, es así. Ella, perdón, él pasa por ese camino, pues, por ese tránsito. Y hay algo que es más bonito, que no sé si Francisco y Daniel se acuerdan, este, que cuando nosotros vimos Cristología, este, aquí hace referencia a Jesús, Dios con nosotros, y es muy importante, o sea, o por lo menos yo lo veo súper trascendental para poder entender el proceso cristológico, entender que el reino no es el lugar donde nosotros vamos, o sea, donde finalmente terminaremos nuestros días, sino que ese reino se construye a partir de esta vida, de este momento. ¿Ok? Entonces, es como que ese llamado desde hace 2000 años a que vivamos ese reino de Dios, o como él decía, reino de los cielos, porque no podía, como judío, no podía nombrar la palabra Dios y reconocerlo de entrada como entre nosotros, que es lo que nosotros vemos en En misterio de la Dios. tierra, No, y que lo así ves en como el misterio. Padre Nuestro. Exacto, sí, pero que lo ves claramente en misterio de Dios y lo ves en la parte de Cristología. O sea, Dios no es algo que está separado de nosotros, sino que es algo que está con nosotros. Con nosotros. Amén, así es, Pablo. Entonces, Eso es bueno, todo. a mí esa parte me parece súper bonita. Insisto, vemos personas que, digamos, hemos pasado por esto con el padre Mario y de repente lo vemos, como decía Susi, pues un poquito ya más claro y no nos sorprende tanto. Pero Marcos, Mateo, todos son espectaculares. Lucas es espectacular también. ¿Ok? Profe, no sé si está con nosotros o todavía no. Yo pienso que Mateo fue algo así como lo que le pasó a San Pablo. O sea, él cuando le dijo, sígueme, fue así como que lo tumbó el caballo. ¿Ah? Sí, y creo que lo leíamos en alguna de estas lecturas donde hablaba, creo que en la parte de antropología, la mirada de Jesús, ¿no? Y es espectacular, pues cuando Él te mira, pues ahí no hay más nada que hacer. Pero una mirada Debe, es una debe conversión de uno. Es decir la eso. conversión. Exacto, es la conversión, exactamente. Exactamente. Profe, está con nosotros, no la escuchamos, se mutea y se desmutea, pero no la escuchamos. La cosita, Gracias a todos. no sé qué hacer. Profe, si quiere ¿Le habrá escriba por caído? el... No, 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 es que está con nosotros. O sea, ella está, pero no logra...
Que escriba por el chat, profe, si no nos puedes Profe, sí, enviar algo. escriba por el chat de aquí o escriba por el del WhatsApp. Bueno, si no, también yo creo que nosotros todos somos grandes, entendemos las vicisitudes de tipo tecnológico que tenemos, sobre todo los que estamos en este país, nuestro país. No sé si alguien tiene algo más que decir para yo simplemente cerrar la sesión y que la profe esté más tranquila, pues. Lo que Sí, podemos hacer es cerrar la clase, Exacto. cerrar la clase y volver a entrar para ver si pasa algo distinto. No, lo que pasa es que si estoy grabando y ya lo que quedan son 4 minutos. Entonces no. Déjame ver si escribió algo. Marianelis, Verusca. Katy, a mí acá se me cae. No, pero la profe no ha escrito nada. Bueno, sí, tienes razón. Si quedan 4 minutos, cerremos y ya. Sí, yo creo, porque tal vez el internet esté fallando. A mí también me pasó eso la semana pasada y ahorita es que estoy llegando de la calle y estoy colocando el Wi-Fi. Estoy conectada ahorita en estos momentos del Wi-Fi. Ok. Bueno, gente, feliz tarde entonces para todos. Que Dios nos bendiga a todos y nos seguimos viendo. Profe, Amén. Gracias, la queremos Pablo. muchísimo, la queremos muchísimo. Yo la llamo por teléfono ahorita porque me da pena, para que sepa que su clase está grabada, pues. Bueno, chao Gracias, chicos. Pablo. Feliz Voy tarde a a cerrar. todos. Gracias, voy a cerrar la Feliz sesión. Feliz tarde. tarde. Bye. Chao, feliz tarde para Bende- todos. Bendecida tarde para todos. Chao, voy a cerrar la sesión.